Muy buenas tardes y bienvenidos a la catequesis del segundo curso de la Escuela Diocesana de Oración. Ya son muchos los que estáis inscritos, pero seguimos animando a que os inscribáis a esta Escuela Diocesana de Oración a través del teléfono 925-224-100 o mandando un WhatsApp al 722-610-357 o escaneando el código QR que aparece en sus pantallas. La semana pasada pudimos disfrutar de una preciosa oración, donde pusimos en práctica todo lo visto en anteriores catequesis. Hace 15 días, don Francisco nos habló de los lugares de oración, recordándonos que la Iglesia es el lugar propio de la oración y de la oración litúrgica de la comunidad parroquial, siendo un lugar privilegiado para la adoración. También nos motivaba a tener un rincón para la oración personal. Por otro lado, nos recordó que los monasterios son lugares favorables para la oración de las horas, de la liturgia de las horas y en la soledad. Por último, las peregrinaciones, nos recordó don Francisco, nos ayudan a ver nuestro caminar hacia el cielo. Hoy don Francisco comenzará a tratar los puntos de la oración vocal. A través de las palabras toma cuerpo nuestra oración, mostrando lo que llevamos en el corazón ante Dios, como hace Jesús con el Padre, elevando la voz para expresar lo que su corazón lleva dentro. Por eso la oración es muy importante para un cristiano, y por eso los apóstoles pidieron a Jesús que les enseñaran a rezar. Somos cuerpo y espíritu, y por eso necesitamos exteriorizar lo que llevamos en el corazón. Dios sabe lo que le vamos a contar, pero quiere saberlo a través de nuestros labios. Escuchemos atentamente la catequesis de esta semana de nuestro arzobispo. El capítulo 3 se inicia con la vida de oración, y es que para tener una vida de oración hay que tener oración en la vida. Es decir, no se puede esa frase y esa expresión que tanto se utilizaba hace algunos años, que todo es oración, pues trabajar, caminar, el estar con la familia, con los amigos, el ir a la compra. Y es verdad que todo es oración, o todo se puede convertir en materia de oración o en vida de oración, pero probablemente no tengamos vida de oración como no tengamos y dediquemos un tiempo diario a la oración. Eso es como decir un enamorado, una persona que se ama, que todo es estar con la persona que se quiere. Te vas al trabajo y estás con la persona, te encuentras con ella, estás lejos de un viaje y aunque no estés con ella, estás con ella porque estás... Sí, pero el amor exige encuentros también, encuentros personales, encuentros donde uno realmente están juntos, ¿no? Donde se trata de amor y de amistad. Pues algo muy parecido ocurre con la oración cristiana. Es verdad que hay que entender que toda nuestra vida sea vida de oración, como lo va a explicar muy bien el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero es verdad que para eso se requiere ritmos y momentos de oración. Como para que sea fecundo una vida de un matrimonio, de una amistad, se requieren encuentros explícitos de esa amistad y de ese amor. Y entonces es verdad que luego pues yo puedo tener nostalgia de esa persona que amo, me puedo acordar en los momentos clave, la puedo llevar en el corazón aunque esté en un largo viaje, pero para eso tengo que haber tenido esos encuentros de amor. Por eso dedica el capítulo 3, voy a comentar 3 capítulos, el 2697, el 2698 y el 2699. Siempre digo que el Catecismo de la Iglesia Católica es que es preciso y precioso. Preciso porque verdaderamente no puede decir más, y precioso porque lo dice con una belleza y con una profundidad que realmente marcará la vida de oración tal como lo ha explicado el magisterio de la Iglesia. Este es el gran documento, prácticamente el último gran documento que ha tenido la Iglesia y probablemente el más completo de toda su historia. Esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y dice así el 2697. Os propongo a todos los que me estáis viendo a través del canal diocesano, que sois miles, también los que nos estéis escuchando a través de Radio Santa María y también los de YouTube, que tengáis
en vuestras manos, como tengo yo, solo el Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte, y que vayamos comentándolo. Es lo que hago, es una lectura intentada que sea expresada de un modo sencillo, pero también sabroso. Dice así: la oración es la vida del corazón nuevo. Nosotros en nuestro proyecto de pastoral, en el plan pastoral que tenemos este año, está dedicado a los laicos. ¿Puede haber santidad sin oración? ¿Un laico o un sacerdote o una religiosa puede ser santo si no tiene vida de oración? Pues ya digo que no, porque entre otras cosas no respira la esperanza, ni la fe, ni la caridad, que es lo que hace la oración. La oración es la respiración de la fe, la respiración de la esperanza, la respiración de la caridad y del amor. Por tanto, dice muy bien el Catecismo que la oración es la vida del corazón nuevo. Eso es la oración. Qué bonito, ¿no? La vida del corazón nuevo. O sea, decir, la oración es lo que te ayuda a vivir siempre enamorado. Probablemente una persona que no tenga una profunda vida de oración no ha entrado en el misterio de un amor con Jesucristo pleno, sino que estará un poco, como dice Santa Teresa de Jesús, preciosamente, lo explica Santa Teresa en las moradas, estará en los aledaños de las moradas y se entretenirá, habrá un entretenimiento con las cosas que hay en la entrada de los castillos, las lagartijas o las alimañas, dice ella, que están en la entrada de los castillos, pero no entrará en la profunda intimidad con el Señor, porque para eso se requiere esa invitación acogida del Señor y ese deseo de ser fiel al proyecto de Dios. Dice, debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos que Él es nuestra vida y nuestro todo, el absoluto de Dios. Hace unos días leía yo un libro que se tradujo del italiano, una biografía sobre el hermano Rafael, nel fascino del absoluto, fascinado por lo absoluto. Realmente eso es la vida de un cristiano, vive fascinado por lo absoluto, fascinado por el todo, fascinado por Cristo, ¿no? Dice, por tanto, por eso los padres espirituales, en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, una nostalgia de Dios, un recuerdo de Dios, un frecuente despertar de la memoria del corazón. No se puede decir cosas más bonitas, ¿no? Probablemente una persona que ha sido seducido por la oración, por Cristo en la oración, está toda su vida como con esa nostalgia de Dios, ese recuerdo de Dios, esa memoria del corazón. Y por eso el mismo San Juan de la Cruz, lo hemos repetido muchas veces en nuestra escuela diocesana de oración, cuando define la oración junto con Teresa de Jesús, que probablemente sea la cumbre de la mística y han dicho las palabras más hermosas sobre la oración, San Juan de la Cruz recuerda esto. La oración, dice él, es olvido de lo creado, memoria, está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. El objetivo de nuestra escuela diocesana de oración no es tanto a veces dar teorías sobre la oración, que podemos saberlo y encontrarlo, sino es ayudar a orar orando, enseñar a orar orando. Recuerdo siempre aquello que decía San Juan Bosco, cuando le preguntaba San Juan Bosco a aquellos le preguntaban, ¿y cómo tus chicos enseñan o aprenden a nadar? Dice, yo les tiro al agua, porque probablemente como no nos tiremos al agua nunca sabremos nadar. Podemos saber ejercicios fuera de la piscina, ejercicios físicos fuera, externos, pero a nadar se aprende nadando y a orar se aprende orando. Y una clave de esta oración es esta memoria y esta nostalgia de Dios, ¿no? Cuando encontraba palabras tuyas, dice uno de los textos de la Escritura que leemos en los laudes, Jeremías, cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos, ¿no? Por eso continúa diciendo el Catecismo, algo precioso, es un frecuente despertar de la memoria del corazón. Dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. San Gregorio Nacianceno. ¿Os acordáis que aquí hemos citado el famoso libro El peregrino ruso? Un libro que es muy conocido en Oriente cristiano, pero que sobre todo el peregrino ruso se tradujo mucho y se leyó mucho a partir del libro de Carlo Carretto, donde él, este famoso escritor italiano,
que sus libros han introducido a muchas generaciones a la oración. Y Carlo Carretto cuenta cómo él descubrió el peregrino ruso porque un día entró él en una iglesia y escuchó un texto de San Pablo que decía: orad sin desfallecer, orad siempre, orad las 24 horas del día, podíamos decir. Y claro, se pregunta el peregrino ruso: ¿cómo puedo orar siempre? Yo tengo que descansar y que comer y que divertirme y que pasear y que estudiar y que leer y que hacer deporte y todo. ¿Cómo puedo orar sin...? Y entiende lo que dice el peregrino ruso. Es orar acompasando el corazón y la respiración. Es decir, lo mismo que respiramos y no nos damos cuenta, lo mismo que el corazón hace su función y no nos damos cuenta, y el latido está presente en mi vida, pero es lo que me hace vivir, porque el día que se paraliza el corazón ya no estoy vivo, estoy muerto. Lo mismo ocurre con la oración. La oración es la que hace que yo descubra que estoy vivo y es la que me hace vivir siempre, ¿no? Vivir sin desfallecer. Por eso dice: pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algún momento. Fijaros que el catecismo, que es reciente, aunque es del siglo pasado, del siglo XX, pero es verdad que el catecismo saca una tentación, podríamos decir, una praxis, una práctica que se hacía antes. Yo eso lo he escuchado en mi época incluso del seminario o en mi época de sacerdote. No, ¿para qué dedicar tiempo a Dios? 1 hora a la oración, que yo dedico todos los días, todo lo que puedo, o dedicar tiempo a la oración. No, todo es oración, todo es oración. Si tengo un rato y largo durante el día, si tengo vida de oración, sino que va a ser todo oración. Acabo muriendo si yo no alimento mi nostalgia de Dios, mi deseo de Dios. ¿Cómo va a ser todo oración? Todo puede ser oración, todo puede convertirse en materia de oración si tengo momentos, ratos, trato de oración. Por eso Santa Teresa de Jesús, y lo he repetido mucho, porque es una idea que me encanta y ha sido un gran descubrimiento de mi vida, desde las muchas cosas que puede decir de la oración, para mí su originalidad es que dice que la oración es trato de amistad, trato de amor con quien sabemos que nos ama. Ella, que está en una época en la cual existía en la Iglesia muchos peligros de un cierto iluminismo, de un cierto también con todos los visionarios, los alumbrados, con toda esta gente que era peligroso, con toda esta gente que en cierta manera se creía incluso, como dice el Papa Francisco, autorreferenciales por encima de los demás. Pues es precioso, porque lo que dice Teresa de Jesús, dice: no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Fijaros que ella devuelve la oración a lo más humilde, a lo más sencillo. Todos estos que tanto daño le hicieron, los alumbrados, que tanto daño le hacen a Santa Teresa, incluso tiene que tener problemas con la Inquisición, todo ese tipo de gente, ¿no? Le hizo daño porque él pensaba que la oración no consiste en más que en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Trato de amistad no consiste, dice ella, en pensar mucho, sino en amar mucho, en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Por eso a mí me encanta pensar que todos los días tengo 1 hora, un trato, una media hora, un tiempo para tratar de amistad con Jesús. Lo importante en una amistad es estar con quien sabemos que nos ama. No tanto ni siquiera la materia de oración, no tanto ni siquiera las luces que tengo, no tanto lo que yo descubro. Gente que piensa que cuando va a orar tiene que explicarle a Dios el misterio de la Trinidad, si ya Dios lo sabe. O le tiene que explicar a Dios como si Dios no supiese todos los misterios y todas las luces que Él tiene. Pero si Dios ya lo sabe. Lo que no tiene Dios de ti y de mí es mi amistad, es mi amor, es mi trato de corazón con Él. Es la sencillez de saborear mi trato de amistad con Jesús. Eso es fundamentalmente la oración. Por eso Santa Teresa, en aquel tiempo difícil, ella dice: si no creo yo que esté la cosa en pensar mucho, ni en grandes razonamientos, sino en amar mucho. Eso también es toda la experiencia de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Al principio empieza hablando mucho, que lo va a recoger ahora el catecismo, en meditaciones, tal. Después sube más a contemplaciones adquiridas y después hasta infusas, cuando Dios las da. Pero es curioso porque en la medida en que uno
Pues eso pasa como la amistad. Conforme va creciendo en la amistad, el gozo de la amistad es permanecer juntos, estar juntos. Bien, que luego hables de fútbol, o hables de música, o hables de... Bien, está bien, pero lo importante es estarse con la persona que amas. Y de hecho, con la oración te pasa con la amistad. Hay gente con la cual estamos a gustísimo, pasamos horas con ellos y a lo mejor no hemos hablado nada, o muy poquitas cosas. Y a veces te pasa con el Señor. Dices, hoy he estado con el Señor un rato largo, es que no he pensado nada, hoy, pero qué a gusto estoy, qué paz he tenido, qué bien estoy, me encuentro, y sobre todo no solamente me encuentro, porque no es solamente cuestión de sentir, sino he visto cuánta paz he recibido, cuántas luces he recibido, qué gozo es. Oye, y sin embargo ha sido una oración pobre como mi vida, ¿no? Pobre como mi vida, ¿no? Por eso dice, pero ni se puede orar en todo tiempo, ni se ora, sino con particular, si no hago que mi oración en algunos momentos sean los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración. Claro, si yo quiero hacer todos los días las 24 horas de oración delante de la capilla, aquí como estamos aquí en esta maravillosa adoración perpetua, si yo quiero estar todos los días, ¿quién puede estar 24 horas? Es que ni siquiera los contemplativos y los religiosos monásticos, o sea, las carmelitas descalzas, todas las personas no están las 24 horas de oración orando, están una hora de meditación por la mañana, rezan la liturgia a las horas, otra hora de oración, meditación por la tarde, pueden tener, como vamos a ver, los ritmos de oración, pero no están todo el día rezando. Pero sí que tienen esos tiempos que dedican a la oración, hacen que toda su vida sea una vida de oración. Y tengo esa presencia de Dios, ¿no? Yo digo que la presencia de Dios es como a gente que eso le preocupa mucho en su vida espiritual. Hoy no he tenido presencia de Dios, tengo poca presencia de Dios. ¿Cómo tener una buena presencia de Dios? Me gustaría tener mayor presencia de Dios. Pues es muy hermoso, porque la presencia de Dios es como el fondo musical. Tú entras en un hospital a veces, que los hay, o en una oficina, y hay música de fondo. Y de pronto estás allí en el hospital y tú ya estás escuchando una música de fondo. Eso es como la presencia de Dios. Pero hay momentos en que no solamente hay una presencia, hay un fondo musical en tu vida, sino que tú prestas atención a esa música. Imagínate que te gusta Yesterday de los Beatles y entonces escuchas Yesterday de los Beatles y te pones a escuchar y estás una hora. Eso sería la oración personal. Dedicas un tiempo a escucharle. Pero luego vuelves otra vez a la vida. Porque claro, si estás todo el día en la capilla, pues es que no trabajas. O es que no tienes tiempo para los amigos y para la familia. Tienes que tener tiempo para todo. Es que ni siquiera, vuelvo a repetir, las contemplativas están todo el día en la capilla, o están todo el día delante del Santísimo, o están todo el día en oración, o hacen todos los días lección divina. Dedican un tiempo. Pero todo lo demás es estarse amando al amado. Trato de amistad con quien sabemos que nos ama. A mí esto me impresiona mucho de Santa Teresa, porque si yo descubro la oración como trato de amistad, no tendría a veces tantas preocupaciones. Es que estoy muy seco. Bueno, se puede estar seco con un amigo o con una amiga. Es que no siento nada. Bueno, ¿y qué importa que sienta o no sienta? Pues que el amor es sentir. Cuidado con un planteamiento espiritual que es más bajo que sentir. Mucha gente de lo que tiene es una emotividad que se le va cuando aparece la experiencia. La emotividad no forma cristianos, forma gente emotiva, pero no cristianos. Cristiano forma cuando tú día a día, continuamente, momento a momento, estás viviendo una clave de conversión y de entrega al Señor. Que suele tener mucho que ver con el amor a Jesucristo y con ese estarse amando al amado, en las duras y en las maduras. Y dice preciosamente... Pasamos al otro número, 2698, porque es que realmente el catecismo, ya digo, que es una auténtica maravilla. Yo no me canso de leerlo y de meditarlo. Dice así: la tradición de la Iglesia. ¿Cuál es la tradición de la Iglesia? Con mayúscula, cuidado, ¿eh? Porque hay tradición con mayúscula y tradición con minúscula. La tradición con minúscula no vale para nada, porque son tradiciones que se han ido formando, que lo mismo que están ahora pueden desaparecer. La tradición con mayúscula es que es fuente de revelación, claro, como es la Escritura. La Iglesia no solamente piensa que la fuente de la revelación es la Escritura, es la tradición, pero tradición con mayúscula, que no tiene que ver con el tradicionalismo. Tradición con mayúscula, tradición.
que la tradición con mayúscula es, por ejemplo, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. No está en la Escritura, pero está en la tradición con mayúscula de la Iglesia. La Iglesia, tú buscas qué dice la Escritura de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma y no aparece nada. O tú buscas la Inmaculada Concepción y no aparece. Pero sí aparece, por ejemplo, en la tradición con mayúscula de la Iglesia. Y cuando el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción, dice, porque ya todos los cristianos estaban convencidos, porque estaba vertido en la tradición con mayúscula de la Iglesia, que la Virgen estaba en los cielos en cuerpo y alma, porque no podía conocer la sepultura, la corrupción del sepulcro, aquella que había llevado en su seno al autor de la vida. ¿Veis? Tradición con mayúscula. Cuidado, porque a veces la gente lo confunde. Pasa como en las congregaciones religiosas. Hay tradiciones que son con mayúsculas, las que están y conectan con su fundador, podríamos decir, pero hay tradiciones que son de ayer. Y esas no tienen por qué ser modo ni mucho ni menos de fe. Porque eso pasa, como pasa la vida, ¿no? Por eso dice, la tradición de la Iglesia propone a los fieles unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. ¿Veis? Estamos hablando de la vida de oración. Por lo tanto, el ideal es que mi vida esté siempre impregnada de la oración cristiana. Eso que decía el peregrino ruso, que mi corazón y sobre todo mi corazón y sobre todo, y esto es fundamental también, mi respiración, mi vida, toda ella esté impregnada del amor de Dios. Y por eso la Iglesia en su tradición con mayúscula, porque la Iglesia está orando desde siempre, como está celebrando la Eucaristía desde siempre, desde el primer domingo, nada más que resucita el Señor, la Iglesia, y hay una idea preciosa en la gran encíclica última del Papa Juan Pablo II, Papa Santo, que dice que probablemente la Virgen participó muchas veces en la Eucaristía. Porque una vez que Cristo resucita y va al cielo, los apóstoles empezaron a celebrar ya la Eucaristía todos los días, celebraban la Eucaristía todos los domingos, la fracción del pan, y la Virgen nos iba a acercar a comulgar, que estaba en la comunidad con ellos. Y eso, por eso el Papa Juan Pablo II, estoy hablando del magisterio de la Iglesia, no de teorías mías. El Papa Juan Pablo II dice preciosamente algo bellísimo, ¿no? Dice que María es mujer eucarística, porque es la mujer que participó y llevó en su seno la Eucaristía. La Eucaristía es su carne resucitada, pero es su carne, la carne de la Virgen, nuestra Madre. Por eso dice preciosamente que lo que ha hecho la Iglesia ha sido, nos ha intentado en la tradición alimentar nuestros ritmos de oración. ¿Y cuáles son esos ritmos de oración? Pues tan sencillo como el día. Hay que orar por la mañana, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. El hombre orante siempre, el cristiano orante, el judío orante también en la Biblia, es el que se levantaba por las mañanas a orar, incluso a veces hasta medianoche se levantaba. 7 veces al día oro. Por eso la liturgia de las horas de la Iglesia, laudes, víspera, 3 horas intermedias, oficio de lectura y completa son 7 momentos orantes. Y está tomado de la tradición de los judíos. 7 momentos al día te alabo, Señor. 7 momentos al día oro, Señor, por ti, ¿no? Entonces dice, algunos son diarios. Por ejemplo, ¿cuáles son momentos de oración diarios? Pues dice, la oración de la mañana, la de la tarde, antes y después de comer, ¿ves? La liturgia de las horas. El domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. Esto lo hago muchas veces en mi vida. Bueno, yo celebro todos los días la misa, la Eucaristía, ¿no? Pero cuando llega el domingo, toda mi oración está centrada en la celebración de la Eucaristía. Y ya los laudes de por la mañana, pues ya van destinados a leer y a profundizar en el texto de ese domingo o de ese día, ¿no? El domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico, que empezamos ahora en Adviento, vamos a empezar ya, porque es que qué bonito es. La Iglesia tiene su propio año, el mundo civil tiene su año, pero la Iglesia tiene su propio año, que es el año litúrgico. Y nosotros no comenzamos
el año nuevo después de la Nochevieja, como empieza el mundo. Nuestra Nochevieja es el primer domingo de Adviento. Yo lo celebraba mucho en Valladolid con miles de jóvenes, cuando hacíamos las 24 horas de oración, íbamos pasando cientos de jóvenes. Y nosotros llegaba la noche y de la noche de empezar el domingo, de ese sábado al domingo primero de Adviento, celebramos la Nochevieja litúrgica, porque empezaba un nuevo año litúrgico con el Adviento. ¿Dónde está centrado el año litúrgico? Mirad, en dos acontecimientos históricos de la vida de Jesús: el nacimiento y su muerte y resurrección. El nacimiento, en el ciclo litúrgico, ¿cómo se prepara? Con el Adviento. ¿Cómo se vive en plenitud? En la Epifanía, la manifestación del Señor. La Cuaresma, ¿qué prepara? El centro de nuestra fe, el trido pascual. ¿Cuál es el momento culminante? Pentecostés, porque el gran fruto de Cristo resucitado es el Espíritu Santo, que tiene como misión formar en nosotros el corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Por tanto, y mientras tanto está el tiempo ordinario, que es un tiempo que no nos prepara para un acontecimiento concreto, sino que son los otros muchos acontecimientos de la vida de Jesús, y donde prevalece en el tiempo ordinario el domingo, como la Pascua dominical. La Iglesia siempre celebra 3 Pascuas. La Pascua diaria, ¿cuál sería? La misa. La Pascua dominical, el domingo. La Pascua anual, el trido pascual histórico. Eso sería. Y eso se prepara con la Cuaresma. Por lo tanto, fijaros, y esto es precioso para nuestra vida, que son las grandes fiestas litúrgicas lo que a lo largo del año jalonan nuestra vida espiritual. Claro que yo puedo tener devoción al Vía Crucis, y además debemos tenerla, pero el Vía Crucis, sobre todo fundamentalmente, es una devoción que está unida a la pasión de Cristo. ¿Puedo celebrar también un Vía Crucis en Adviento? Pues claro que sí, también, porque la pasión y el sufrimiento y el dolor de Cristo forman parte de la vida, pero está claro que tiene su momento más real. La Navidad, pues todos los días Navidad, todos los días nace Cristo, es verdad, y todos los días Viernes Santo, y todos los días Domingo de Resurrección, y todos los días nace Jesús y muere Jesús, también es verdad todo eso, ¿no? Todo esto es así, pero tenemos que reconocer que aunque eso sea verdad, yo creo que lo fundamental es que hay momentos en los cuales la liturgia nos va educando y nos va formando en nuestro ritmo de oración. Por eso la Cuaresma tiene su propio ritmo de oración, y el Adviento tan bonito que vamos a empezar cuando termine el tiempo ordinario con Cristo Rey del Universo. Además, este año el Papa Juan Pablo II quiere en esa fecha que recuperemos la Jornada Mundial de la Juventud, que cree que es más adecuado. Decía que incluso el Domingo de Ramos, que es un día muy en todos los sitios, muy de tipo de religiosidad popular, porque se celebra ya la Semana Santa en casi todos los pueblos, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Descubrir la oración a lo largo del ritmo del año litúrgico. Es precioso esto, el ritmo del año litúrgico. Solamente en la medida en que recuperemos este ritmo del año litúrgico en nuestra propia vida, pues descubriremos también los ritmos de oración, ¿no? Yo me acuerdo los retiros de Adviento que yo he hecho siempre, ¿no? Me acuerdo en Roma, por ejemplo, íbamos allá a Montecuco, a alguna de las casas, y siempre tenías un retiro largo, ¿no? Me ayudaba muchísimo, ¿no? Empezar el Adviento, todo el tema de que son 4 semanas, las antífonas, la liturgia, la oración es colecta, o la Cuaresma tan bonito, o el trido pascual, o la Pascua, que es el tiempo que más dedica la Iglesia, 50 días de Pascua, más que a Cuaresma y mucho más que a Adviento, porque el centro de nuestra fe es Cristo muerto y resucitado, pero Cristo vivo. Y termino. 2699. El Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. El Señor conduce a cada persona, es decir, cada persona tiene su propia vida de oración. Existen tantas oraciones como personas, tantos métodos de oración como personas, tanta vida de oración como personas. Cada uno tiene. Mirad, por ejemplo, los que me estáis viendo a través del canal diocesano en este programa tan hermoso de la Escuela Diocesana de Oración, probablemente mucho habéis leído a Teresita del Niño Jesús, a Teresa de Lisieux.
o habéis leído a Isabel de la Trinidad, carmelita, todas estas son carmelitas, o habéis profundizado. No tiene nada que ver el ritmo de la vida o el itinerario que tiene Juan de la Cruz, que tiene Santa Teresa, que tiene Teresita del Niño Jesús. No tiene nada que ver. Por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando habla de las noches oscuras, dice que al final de la vida uno como que ya recoge el fruto de su vida y tiene una etapa ya de preparación para decirle al Señor, rompe ya la tela de este dulce encuentro. Pero llega la pobre Teresita de Lisieux y en los últimos momentos de su vida la noche oscura se da en los últimos años de su vida, en los últimos momentos. Ella está en la enfermería. Ella dice en algún momento que parece que estaba sentada con todos los ateos del mundo, porque no había duda de fe que no se le ocurriese a ella. Esta mujer que se siente hermana de todos los que sufren, de todos los pecadores, de todos los que no creen, se siente hermana. Y vive en su corazón un drama tremendo de soledad y de oscuridad. En los últimos momentos de su vida. Por eso alguno le llama que es como mártir de la fe, mártir de ese deseo. Qué distinto a como lo vive Teresa de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Pues reafirmando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo que viene a decir es algo tan importante como que cada ritmo y cada persona tiene su propio ritmo. Habrá cosas que sean comunes a todo, claro. ¿Cuáles son las cosas que son comunes a todo? Pues mirad, en nuestra carta pastoral que he escrito yo sobre los laicos, el tema de los de Emaús, ahí lo explico. Orígenes lo explica. Y todos los místicos explican cuál es el itinerario de la vida cristiana, en general para todos. Hay un momento de éxodo, de salida, como el libro del Éxodo. Hay un momento de purificación en el desierto y hay un momento de entrada en la tierra prometida. Le pasa a los de Emaús. Primero es la salida y están con crisis, con dificultades en el camino de la vida, se purifican por la presencia del Señor, la palabra de su amor, y después entran en la Eucaristía. Les reconocieron al partir el pan. Pero así también lo explica Orígenes, y así lo explica, por ejemplo, Garrigou-Lagrange, el famoso maestro de espiritualidad, cuando habla de los tres itinerarios de la vida espiritual: vía iluminativa, vía purgativa y vía unitiva. Lo mismo. Te ilumina el Señor, te purifica, purgativa, y entras por la vía unitiva en la entrada en la vida mística. Eso lo está explicando el Catecismo. Muy sencillo, pero está diciendo esto también. Dice, cada fiel, a su vez, le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de la oración. No es lo mismo orar como un niño que orar como un adolescente, como un joven, como un casado, como un sacerdote. En el fondo la oración es lo mismo, es trato de amistad y es estarse amando al amado, pero cada uno tiene unas distintas formas de relacionarse con el Señor, ¿no? Porque cada uno tiene una historia de amor, como las heridas. No todo el mundo tiene las mismas heridas en el corazón. Y Dios actúa curando nuestras heridas, como decimos el Viernes Santo. Tus heridas nos han curado, ¿no? No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. Esto tenerlo claro. Fijaros que esto ya lo hemos explicado nosotros en las catequesis anteriores. Las catequesis nuestras ya hemos explicado estos tres. ¿Cuáles son las tres expresiones de oración para todo el mundo? Pero que cada uno lo vive desde su propia realidad. Pues es la oración vocal, la meditación y la contemplación. Oración vocal. Un místico ora vocalmente, reza el rosario, reza los salmos. La oración vocal, la que se hace con la boca, es una oración que nunca pasa. Nunca puede decir, no, hoy tengo ya tanta vida de oración que ya desprecio la oración vocal. Nunca se da eso en ningún místico. La oración, no rezamos los laudes, lo rezamos con la boca vocal, los salmos. Respondemos en la misa, Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Es importante expresar con la boca, expresamos la fe. Por lo tanto, la oración vocal expresa una oración que se hace con la boca, pero que se pone en esa oración a compensar nuestros sentimientos y nuestro corazón. Porque si no es una oración vacía, como hacían los fariseos, que estaban alabando a Dios con la boca, pero su corazón estaba frío y lejos del Señor, dice Jesús. La meditación, nunca olvidéis, la palabra meditar, poner la palabra discurrir. Que yo lo repito hasta la saciedad, porque sé que nos siguen muchísimos monasterios de toda España.
en estas pequeñas o sencillas reflexiones. La meditación tiene fecha de caducidad, ¿eh? Eso sí tiene fecha de caducidad. Uno no puede estar toda su vida meditando. Volverá a tener momentos de meditación, pero normalmente dice San Juan de la Cruz que después de unos años, 15, 20, por ahí años, meditando, da paso a lo que se llama la contemplación, que es esta expresión que tienen muchos orantes: se me caen los libros de las manos, ya no soy capaz de meditar nada. Oye, pero qué paz tengo con el Señor, qué a gusto estoy con Cristo, sin decirnos nada, cuántas miradas, cuánto cosa, cuánto amor, ya está, ha dado el paso. Pero esto es importante porque si no mucha gente cree que sus mejores trato con el Señor fue sus meditaciones que hizo en el noviciado. Ay, cuando estaba yo en el noviciado, cuando estaba yo en el seminario, que yo oraba con las meditaciones, que qué bonito los 7 puntos del padre Vilariño, las 14 meditaciones de José Julio Martínez, el otro, ay, qué oraciones más bonitas. Eso es una fase de la oración. ¿Por qué? Porque llega un momento en el cual la meditación, lo normal es que del pase a la contemplación adquirida. Ahora, también es verdad que nunca tendremos contemplación adquirida si no dedicamos años y años a meditar, a discurrir. Fijaros que la meditación está en el Evangelio. María meditaba todas las cosas en su corazón, le daba vueltas, lo guardaba todo en su corazón, dice la Escritura. Dice, la oración vocal, la meditación y la oración de contemplación tienen en común un rasgo fundamental: el recogimiento del corazón. El recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas 3 expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas 3 expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Por eso también la oración de los sencillos, un rosario meditado, por ejemplo, Vía Crucis meditado, todo eso es oración. Unos laudes tranquilos, serenos, unas vísperas, vocal, pues también es oración. Fijaros que San Ignacio, cuando termina todas sus meditaciones, dice, y ahora se reza un Paternoster, un Ave María. Después de una meditación contemplativa, se termina rezando un Paternoster, un Padre Nuestro o un Ave María, ¿no? Por tanto, la oración es siempre trato de amistad con quien sabemos que nos ama, y se hace con la oración vocal, se hace a través de la meditación o se hace a través de la contemplación, pero siempre exige el recogimiento interior del corazón para estarse amando al amado. Como madre la mejor, fina perla en castidad. Eres madre del cielo, luz que alumbra el caminar. Oh, 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 fiel sendero en la tiniebla. Tú eres madre, mi verdad. Como un canto en el silencio, tu apellido es caridad. Tú supiste, María, ser ejemplo de humildad. Oh, 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 cuando Él quiso hacerse hombre, tu designio fue su voluntad. María Inmaculada, quisiste ser su madre, en tu vientre pudo el Verbo morar. Fuiste tú escogida, oh rosa entre rosas, para ser su madre, la madre de todos, reina de la paz. Rosa mística, piadosa, es tu lema la verdad. Claridad en el cielo,
si de ti se oye hablar. Madre, quiero que en mi canto encuentres felicidad, María Inmaculada. Quisiste ser su madre, en tu vientre pudo el Verbo morar. Fuiste tú escogida, oh rosa entre rosas, para ser su madre, la madre de todos, reina de la paz, María Inmaculada. La canción es la mejor forma de hacer materia nuestra oración. Por eso agradecemos a José Miguel Seguido por ayudarnos a que nuestra oración tome cuerpo y sobre todo podamos elevar el espíritu al Señor. Él es profesor de primaria y cantautor, pero lo que más le identifica es ser esposo y padre de 2 hijos. Hoy viene a darnos testimonio Tommy Rodríguez, felizmente casada con Carlos, que trabaja en Aqualia. Dios les ha bendecido su amor con 3 preciosas hijas. Ella no trabaja fuera de casa, pero tiene el mejor trabajo del mundo, que es cuidar de su familia, cuidar de Cristo en la cruz, cuidando a sus padres, y hace pastoral en la cárcel y camina en varios grupos de oración que le ayudan a crecer en la fe. Pero donde más trata con el Señor en la intimidad es en la parroquia de Villanueva de Bogas. Pues escuchemos este precioso testimonio. Buenas tardes. Pues yo de pequeña iba a catequesis y recibí los sacramentos, gracias a Dios, pero cuando me confirmé, pues bueno, no sentí esa necesidad de estar cerca de Dios y me alejé de Él. Fue pocos años después cuando conocí a mi marido y algo en mi corazón pues sintió la necesidad de ir a Dios porque tenía la necesidad de darle gracias por Él. Y volví a la iglesia yendo los domingos a misa. Ahí poco a poco, pues bueno, fue acercándome un poco más al Señor. Después de casarme y de nacer mis 2 hijas mayores, empecé a dar catequesis en la parroquia y también tenía un grupo de Manos Unidas en el que hacíamos actividades para recaudar fondos para los más pobres. Y bueno, pues ahí pasaban los días y yo llegaba al final de la noche y no había tenido tiempo de rezar. Rezaba un Padre Nuestro ahí un poco rápido y no daba para más. Pero yo pensaba que con mi actividad en la iglesia pues era más que suficiente y ya estaba cerca de Dios. Fue poco tiempo después cuando mis hijas se hicieron un poco más mayores y cambiaron de colegio. Se fueron a estudiar a un colegio teresiano y allí nos ofrecieron a los padres formar parte del MTA, Movimiento Teresiano de Apostolado. Yo no sabía muy bien lo que era eso, pero me apunté para conocer un poco el carisma teresiano. Y fue allí, a través de una religiosa, que nos fue enseñando las 7 moradas de Santa Teresa de Jesús y nos fue descubriendo un mundo de oración precioso en el que se despertó en mí esa necesidad de rezar porque era la manera de yo poder conocer a Dios. Y bueno, empecé a hacer oración sin saber hacer oración, no sabía cómo empezar aquello, pero cayó en mis manos el libro de San Enrique de Osó, 1/4 de hora de oración. Y ahí, con mucho esfuerzo, fue como yo me inicié en la oración personal. Fui descubriendo el amor a Dios a partir de esa relación con Él, porque yo había estado muchos años en la iglesia, pero no había conocido a Dios, porque sin oración pues no le conocía, porque no tenía esa relación de amistad de la que habla Santa Teresa. Y a partir de ahí, pues como que fue creciendo algo en mí. Yo al principio hacía oración con 2 estampas, una de Cristo y otra de la Virgen, y ahí delante de ellos pues me ponía a rezar. Y bueno, después de varios años con ese intento, ahora en el salón de nuestra casa tenemos un pequeño oratorio que preside toda la casa y es en el sitio donde nos encontramos con Él. Bueno, también
a partir de la oración que yo empecé a hacer, escuché a Dios, porque claro, yo antes no le oía, no tenía esos tiempos con Él. Y fue cuando me fue marcando un poco mi pastoral, me fue diciendo que tenía que ir a la cárcel, a hacer la pastoral allí. Y yo realmente al principio cuando le escuché, pues como que estaba muerta de miedo con esa idea y le fui dando largas, pero él, que es muy paciente, esperó a que yo estuviera preparada para poder entrar en prisión. Y 5 años después, cuando ya estaba preparada, empecé a ir a la cárcel. Y a través de esa pastoral he ido descubriendo cómo Dios derrama su gracia y cómo va sacando bien incluso de donde aparentemente solo hay mal, y cómo va cambiando los corazones, cómo va transformando a la gente hasta el punto que cuando salen de allí muchos de ellos son unas personas totalmente nuevas. Es algo precioso que a mí me ayuda mucho también a acercarme más a Dios. También yo le pedía al Señor y Él escuchaba mis oraciones y ha ido poniendo en mi camino pues a muchas personas que me han ido ayudando a acercarme más a Él. Tanto mi marido como yo pues formamos parte de un pequeño grupo de hermanos, una comunidad que se llama Fuego Vivo, en la que el Señor nos puso ahí, con los que compartimos nuestra fe, rezamos y vamos creciendo cada día más en nuestro amor a Dios. Nuestro carisma básicamente es la oración de alabanza, una oración que he descubierto hace poco pero que es preciosísima, y la evangelización. Nosotros salimos a las calles a anunciar el amor de Dios porque hemos descubierto que lo que hemos recibido gratis tenemos que darlo gratis y que hay muchísima gente que no ha oído hablar de Dios. Y cuando tú le conoces y le llevas en tu corazón, pues tienes como ese deseo de que todo el mundo le conozca, le descubra y encuentre esa felicidad tan grande que nosotros hemos encontrado a través de Él. También el Señor ha seguido llevándonos por caminos para ir creciendo en ese amor a Él y me ha puesto en un grupo de mujeres de Emaús, en el que se hacen unos retiros preciosísimos de un fin de semana donde se va viendo cómo el Señor derrama sus gracias y cómo va cambiando el corazón de la gente que va haciendo ese retiro. Y luego hay un acompañamiento con los grupos para seguir creciendo en ese amor a Dios, porque al final el Señor nos pide que vivamos ese amor a Él en comunidad, porque solos no podemos. Solos al final nos desinflamos, necesitamos de otros hermanos para continuarlo. También estoy en un grupo de oración de madres en la parroquia de Villanueva de Bogas, que es donde yo soy. Y ahí nos reunimos un grupo de madres a rezar por nuestros hijos, porque si hay algo que nos ha quedado muy claro es que no son nuestros, son suyos, y que hay un momento que nosotros no llegamos ya a cuidar de ellos y tenemos que tener esa plena confianza en que Él los va a cuidar mejor que nosotras. Y simplemente nos reunimos a pedirle, pues eso, a dejarlos en sus manos para que Él los cuide, los guíe y un día se encuentren con Él y lleguen a enamorarse del Señor tanto como estamos las madres enamoradas de Él. Pues también mi marido y yo pertenecemos a un grupo de matrimonios en el que nos reunimos una vez al mes y estudiamos las catequesis de San Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo, en el que estamos descubriendo el matrimonio tal y como Dios lo pensó. Que a veces pensamos que el matrimonio es simplemente pues, mantenerse ahí y el ir aguantando, pero cuando descubres lo preciosísimo que es, la belleza tan grande que el Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, pensó en el matrimonio, en vivirlo con esa felicidad y esa plenitud tan grande, es que es precioso. Y desde entonces, pues el matrimonio entre Carlos y yo pues es mucho más feliz, más pleno y estamos descubriendo cosas preciosas. Llevamos 30 años juntos y como que parece que cada día es mejor que el anterior. Eso sí, por las noches hacemos nuestra oración juntos, que es la que nos une cada día más,
y bueno, sabiendo siempre que mi camino de santidad pasa por mi marido y el suyo por mí. Y nos encanta poder hacer este camino juntos. Y así pues vamos pasando la vida según el Señor nos va marcando. Y lo que sí que he descubierto en estos años en los que estoy más cerca de Dios es cómo te cambia la vida, porque te la cambia por completo, porque Él va transformando el corazón y te le va haciendo más semejante al suyo. Mis sentimientos ya no son los mismos que eran antes, mi relación con la gente tampoco. Y todo eso lo da de sí esa relación de amistad con Dios. Así que lo único que me queda pues es dar muchas gracias a Dios por la fe que me ha dado, por las personas que ha ido poniendo en mi camino, y gloria a Dios. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Con el testimonio tan acorde con lo que es la vida de oración, transmitido en la vida que nos han dado, y también con las canciones de seguido tan hermosas, pues terminamos esta jornada, hoy este día de la oración que estamos haciendo en estos sábados, todos los sábados. Os propondría un pequeñísimo deber, como os he hecho siempre, y es que nos sigáis enviando, ya lo han hecho algunos, esos lugares de oración donde rezas habitualmente, en tu casa, ese rincón hermoso, en tu capilla, o en la adoración, en tu parroquia, lugares de oración, para que podamos, nos lo enviáis también a la Delegación de Espiritualidad, sobre todo para que todos juntos compartamos esta alegría y este gozo de tantos lugares desde donde podemos elevar nuestra mente y nuestro corazón al Señor.